Prepárate para sumergirte en las profundidades más oscuras del iceberg del gnosticismo, donde la realidad se disuelve y el conocimiento prohibido se revela. Si aún no has seguido las capas anteriores, no pierdas el tiempo, el viaje completo está disponible en la lista de reproducción indicada en la descripción. Este es un proyecto personal, una construcción única que puedes explorar en detalle en mi sitio web, el enlace también está debajo. Ahora, sin embargo, ha llegado el momento de afrontar el quinto nivel, el abismo. Aquí el gnosticismo deja de ser una simple búsqueda de verdades ocultas y se convierte en una batalla cósmica, donde incluso la iluminación puede ser una trampa. Ya no cuestionamos el dogma ni la historia antigua. Estamos desafiando la naturaleza misma de la existencia, preguntándonos si algo que percibimos es, de hecho, real. Antes de continuar, un recordatorio: si te fascina este tipo de contenido, no dejes de darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. De esta manera, garantizas que no te perderás ninguna de las próximas inmersiones en este intrigante universo. Sigamos adelante. Comenzamos con la triple protonoia, uno de los textos más enigmáticos de la biblioteca Nag Hammadi. En él, una figura femenina divina asume el papel central en el camino espiritual y la redención. Es un escrito setiano gnóstico donde Barbele, la primera emanación de lo divino, habla en primera persona. Esta voz, identificada como el pensamiento primordial, es la fuente de vida y conocimiento, manifestándose en tres formas: Padre, Madre e Hijo, aunque permanece invisible, capaz solo de revelarse. Ella desciende al inframundo, iluminando la oscuridad y compartiendo secretos a través de sus palabras. El texto narra cómo Sofía, la sabiduría, descendió para frustrar los planes del malévolo Yaldabaoth, el demiurgo, que había usurpado su poder. Yaldabaoth intenta crear la humanidad a su imagen, pero este acto se vuelve en su contra. Sofía, a su vez, fortalece a quienes le pertenecen y les enseña a regresar al reino divino. En un segundo descenso, la voz, ahora descrita como la palabra inmutable, aparece primero en forma masculina y luego femenina, enfatizando su naturaleza andrógina. El texto revela que este mundo de ilusiones llegará a su fin, dando paso a una realidad eterna e inalterable. Las fuerzas de este mundo se sienten perturbadas por la voz, pero no la reconocen. El orador, que encarna tanto a la madre como al padre, ofrece iluminación, entronización y bautismo a quienes escuchan y aceptan su llamado. Revela que siempre ha estado escondido dentro de cada ser, otorgándoles el soplo del Espíritu Santo y haciendo accesible el conocimiento divino a quienes lo buscan. En el descenso final, la voz es descrita como la palabra de la voz inefable, la luz que emana del discurso de la Gran Madre. Ella revela misterios al lector, llamándolo hermano o hermana, y afirma haber venido 3 veces, primero como palabra, luego como palabra y finalmente como luz. El orador le otorga al lector los 5 sellos sagrados, un ritual bautismal central para el gnosticismo setiano. En una imagen poderosa, declara que cargó al lector y lo rescató de la cruz, llevándolo de regreso a la casa del Padre, una clara referencia a la interpretación mística gnóstica de la crucifixión. El texto finaliza con la promesa de que los 5 sellos morarán dentro del lector, garantizando su conexión eterna con lo divino. Luego llegamos a la idea de que Jesús era un ser de forma mutable. Esta concepción aparece en los Hechos de Juan, uno de los textos cristiano-gnósticos más peculiares de la antigüedad. A diferencia de los evangelios canónicos, esta obra presenta a Jesús como una entidad etérea y fluida, capaz de cambiar su apariencia según sea necesario. Esta visión se alinea con el docetismo, la creencia de algunos grupos gnósticos de que Jesús solo parecía tener un cuerpo físico siendo, de hecho, una entidad puramente espiritual. En los Hechos de Juan, la gente ve a Jesús de diferentes maneras. A algunos les parece un hombre joven, a los demás como un anciano. En determinados momentos no es más que un rayo de luz o una presencia intangible. Su forma se adapta al observador, reforzando la idea de que su verdadera naturaleza trasciende la realidad material. Incluso hay un pasaje donde Joao lo ve en varios lugares al mismo tiempo. Uno de los pasajes más intrigantes es la versión gnóstica de la crucifixión. Como probablemente puedas imaginar, Jesús en realidad no fue crucificado. En cambio se cierne sobre la cruz, riendo mientras lo que parece ser su cuerpo físico sufre debajo. Esto refleja la creencia central del gnosticismo de que Cristo nunca perteneció verdaderamente al mundo material, habiendo asumido una forma ilusoria solo para guiar a la humanidad hacia la verdad espiritual. La idea de que Jesús pudiera cambiar de forma,
evitar el sufrimiento o incluso escapar de la muerte habría sido considerada una herejía grave por los primeros líderes de la Iglesia. No es de extrañar que este texto fuera suprimido y permaneciera perdido durante siglos. Finalmente exploramos el concepto de la prisión de hierro negro, una de las interpretaciones modernas más inquietantes del pensamiento gnóstico. Creada por Philip K. Dick, esta idea describe un sistema de control invisible que mantiene a la humanidad atrapada en una realidad ilusoria. La idea surgió de sus experiencias visionarias en 1974, cuando Dick se convenció de que el mundo no era lo que parecía. Algo oculto manipuló la percepción humana para preservar un status quo opresivo. Dick experimentó una serie de intensas visiones que transformaron por completo su comprensión de la realidad. Llamó a este periodo 2 de marzo del 74 y creía que había recibido conocimiento oculto directo similar a la gnosis, un repentino despertar espiritual. Para él, el mundo que lo rodeaba no era real, el tiempo era una ilusión y una fuerza superior intentaba despertar a la humanidad de su engaño. Dick describió estas experiencias como anamnesis, la recuperación repentina de un conocimiento olvidado, un concepto que se remonta tanto a la filosofía de Platón como a las ideas gnósticas sobre el alma que recuerda sus orígenes divinos. Una de sus conclusiones más radicales fue que el Imperio Romano nunca había caído realmente. Creía que bajo la superficie de la sociedad moderna todavía operaba una estructura metafísica opresiva, diseñada para suprimir la iluminación. Dick llamó a este sistema oculto la prisión de hierro negro, viéndolo como una versión actualizada del gobierno del demiurgo sobre el mundo material. En su libro Valis de 1981, describe la prisión de hierro negro como una estructura invisible que da forma a la conciencia humana, manteniendo a las personas ciegas a su verdadera naturaleza. Esta idea hace eco directamente de la creencia gnóstica de que el demiurgo y sus arcontes construyeron una realidad falsa para impedir que las almas reconocieran sus orígenes divinos. Según Dick, la historia misma es una de tus creencias en práctica. Si bien muchos textos gnósticos se limitan a narrar mitos cosmogónicos o revelaciones divinas, el libro de Geu profundiza en el corazón de la experiencia espiritual, ofreciendo un mapa preciso para quienes buscan trascender las ilusiones del mundo material. Las instrucciones no son meras abstracciones teológicas, sino herramientas concretas, casi alquímicas, para disolver las cadenas que atan el alma a los dominios del demiurgo. Los rituales descritos son meticulosos y requieren una disciplina casi ascética por parte del iniciado. Existen fórmulas para invocar poderes divinos, nombres sagrados que deben pronunciarse con exactitud y diagramas simbólicos que funcionan como portales a dimensiones superiores. Cada paso es un paso más allá de la prisión de hierro negro, un ascenso gradual hacia la luz del pleroma. Los sonidos vibratorios como el famoso IEOU no son aleatorios, llevan en su interior la frecuencia de la creación divina, capaz de romper las barreras impuestas por los arcontes. Es como si el texto ofreciera una clave sónica, un código para desbloquear la percepción y acceder a realidades ocultas. Lo que hace que el libro de Geu sea aún más fascinante es su naturaleza esotérica. No estaba destinado al público en general, sino a una élite espiritual, a aquellos que ya habían despertado a la falsedad del mundo y buscaban medios prácticos de liberación. Los manuscritos, llenos de notas cifradas y símbolos superpuestos, sugieren un conocimiento transmitido oralmente de maestro a discípulo en círculos cerrados. Esta tradición secreta tiene eco en otras corrientes místicas, como el hermetismo o el sufismo, donde la verdad no se enseña, sino que se experimenta a través de rituales e iniciaciones. Y aquí reside la genialidad del texto, no se contenta con describir el camino, sino que construye el camino. Las prácticas de ascensión espiritual no solo se describen, sino que se llevan a cabo en el propio cuerpo del iniciado. El canto de nombres divinos, la meditación sobre diagramas sagrados, la repetición de fórmulas secretas, todo esto funciona como una tecnología espiritual, una máquina de guerra contra la ignorancia impuesta por el demiurgo. El libro de Geu no es un manual teórico, sino una guía de supervivencia para almas atrapadas en un cosmos hostil. Curiosamente, este enfoque ritual encuentra paralelos sorprendentes en tradiciones posteriores. Los Rosacruces, por ejemplo, también utilizaban símbolos e invocaciones para acceder a planos superiores, mientras que los cabalistas meditaban sobre las letras del alfabeto hebreo como claves de la realidad divina. Incluso en las prácticas contemporáneas, como la magia del caos o ciertos aspectos del chamanismo, vemos la misma búsqueda de métodos concretos para alterar la conciencia y trascender los límites del mundo material. El libro de Geu, en este sentido, es un antiguo precursor de una sabiduría que abarca siglos,
la idea de que la liberación no es solo un concepto sino una acción. Pero el texto va más allá de la técnica. También revela una profunda visión de la naturaleza de la realidad. Los rituales no son meros ejercicios espirituales, sino actos de resistencia contra las fuerzas que gobiernan el mundo. Cada invocación, cada nombre pronunciado, es un golpe contra la tiranía del demiurgo. Los arcontes en su arrogancia creen que lo controlan todo, pero el libro de Geu demuestra que existen lagunas en el sistema, caminos secretos que les permiten escapar de su dominación. Es como si los gnósticos descubrieran un defecto en la matriz, un punto débil en la prisión de hierro negro, y compartieran este conocimiento con aquellos dispuestos a luchar por su libertad. Y esta lucha no es solo individual, sino cósmica. El libro de Geu sugiere que la ascensión de una sola alma debilita el poder del demiurgo, como si cada liberación fuera una grieta en el tejido de la ilusión. Los rituales, por tanto, no son solo para el beneficio del iniciado, sino para el equilibrio del universo. Al despertar, el gnóstico no solo se salva a sí mismo sino que contribuye a la caída del dios falso. Esta idea resuena en otras tradiciones, como el budismo tántrico, donde la iluminación de un ser acelera la liberación de todos los demás. En definitiva, el libro de Geu es más que un texto antiguo, es un manifiesto de rebelión espiritual. Desafía la noción de que el mundo es inmutable, que las leyes del demiurgo son absolutas. Con sus fórmulas y diagramas, ofrece una alternativa radical: la realidad puede reescribirse, la prisión puede romperse y el alma puede efectivamente encontrar el camino de regreso a casa. Y quizás este sea el mensaje más poderoso del gnosticismo, que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de luz y un camino a seguir. Y poner estas creencias en práctica no es una tarea sencilla. El texto, en muchas secciones, desafía incluso a los más dedicados, como si su propio lenguaje fuera un velo que debe ser develado. Pero es precisamente en esta oscuridad donde reside su poder. Estructurado como un diálogo íntimo entre Jesús y sus discípulos, revela un camino de ascensión, no un escape pasivo, sino una subida consciente a través de los niveles celestiales, donde cada esfera requiere una clave, un conocimiento, una purificación. Estas no son lecciones para las masas, sino secretos reservados para aquellos que ya han despertado, que han alcanzado el gnosis, la comprensión que trasciende la mera fe. El proceso es meticuloso, casi alquímico. Existen rituales de purificación, donde el agua y la luz lavan las impurezas del alma. Hay instrucciones precisas para navegar por los cielos, como un mapa estelar para el espíritu, y sobre todo, existe un sistema de contraseñas y sigilos, palabras sagradas que deben pronunciarse en el momento de la muerte para engañar a los arcontes, los guardianes de la oscuridad. Estos símbolos y nombres divinos no son meros adornos, son armas espirituales, herramientas para desarmar los mecanismos del aprisionamiento material. ¿Y lo más fascinante? La salvación no depende solo de comprender la verdad, sino de dominarla, de memorizarla como un código que libera. Esta idea tiene eco en otros textos gnósticos, como la Pistis Sophia y el Apócrifo de Juan, donde conocer los nombres secretos de Dios es la única manera de atravesar las puertas celestiales sin ser detenido. Y luego aparece el libro del Gran Espíritu Invisible, también llamado el Evangelio de los Egipcios, un texto que no se ocupa del demiurgo ni de la corrupción del mundo, sino de lo que existió antes de él. Aquí la narración se remonta al comienzo absoluto, donde el Dios verdadero habita en un estado de conciencia pura, más allá de cualquier forma, nombre o limitación humana. El Gran Espíritu Invisible es lo innombrable, lo incomprensible, la fuente de la que emanan todas las cosas, no como materia, sino como luz, pensamiento vivo, inteligencia divina. Estas emanaciones forman los eones, una jerarquía celestial de seres perfectos, inmersos en una armonía eterna, al margen del mundo ilusorio que aún no había sido creado. Pero la perfección no dura. En algún momento aparece un ser inferior, rompiendo el equilibrio y comenzando la caída. Es el momento en que la materia se forja, no como una creación divina, sino como un error, como una distorsión. El libro del Gran Espíritu Invisible lo deja claro: el mundo material no solo es imperfecto, es falso, una sombra de lo que debería haber sido. ¿Y la única salida? El despertar. Recordando quiénes somos realmente, de dónde venimos. No hay redención en la fe ciega ni en la obediencia, sino en la gnosis, en el conocimiento que quema las ilusiones y reconecta el alma con su origen luminoso. Este texto es más que una cosmología, es un manifiesto de la memoria divina,
un recordatorio de que nuestra verdadera naturaleza no pertenece a este mundo, sino a la realidad oculta que lo trasciende. ¿Y si los arcontes no fueran solo guardianes cósmicos, sino algo aún más siniestro? En la visión tradicional, son los tiranos del mundo material, sirvientes del demiurgo que mantienen aprisionadas las almas. Pero en las interpretaciones modernas, especialmente aquellas influenciadas por Philip K. Dick y la psicología junguiana, los arcontes adoptan una forma aún más peligrosa: parásitos del pensamiento. No existen simplemente ahí afuera como entidades mitológicas, operan dentro de la mente humana, infiltrándose en percepciones, emociones y sistemas de creencias para perpetuar la esclavitud espiritual. El mayor truco del demiurgo no fue crear el mundo físico, sino construir una prisión psicológica. Estas fuerzas actúan a través del miedo, la división y las narrativas falsas que nos mantienen atrapados en ciclos de sufrimiento. Philip K. Dick, en sus escritos posteriores, describió a los arcontes como parte de un sistema de control global, manipulando la historia a través de la religión, la política y los medios de comunicación para mantener a la humanidad en un estado de servidumbre mental. Desde una perspectiva junguiana, podrían verse como complejos autónomos del inconsciente colectivo, fuerzas ocultas que refuerzan la ilusión y resisten la transformación personal. Algunas tradiciones esotéricas van más allá y afirman que los arcontes son entidades reales, habitantes de planos dimensionales superiores, que influyen en la conciencia humana de manera casi imperceptible. Esta visión se alinea con ciertas corrientes gnósticas y ocultistas que describen la posesión, la interferencia psíquica y la manipulación de los pensamientos como fenómenos tangibles. Ya sea como fuerzas simbólicas o parásitos literales, los arcontes pasan de ser meros carceleros cósmicos a agentes activos de ceguera espiritual, arquitectos de una realidad que nos hace olvidar de dónde venimos y de qué somos capaces. Y así cerramos otra capa de este viaje. Pero la inmersión está lejos de terminar. Todavía quedan misterios por desentrañar, verdades que desafían incluso las concepciones más atrevidas. ¿Qué te pareció esta inmersión? ¿Cuál de estos temas resonó más profundamente? Tus reflexiones son parte esencial de esta búsqueda. Y mientras nos preparamos para descender aún más profundamente, recuerde, la verdad no se revela a quienes esperan, sino a quienes se atreven a cuestionar. Hasta la próxima.